Buenas tardes, bienvenidos a Mi Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el domingo de Bautismo del Señor. Una solemnidad realmente importante dentro del ciclo litúrgico, la solemnidad con la que se cierra el tiempo navideño. Y uno, claro, piensa en tiempo navideño, piensa en el Jesús infante, en el bebé, Pero realmente el tiempo navideño es mucho más que el nacimiento de Jesús. El tiempo navideño involucra también la epifanía del Señor, la manifestación del Señor. Y eso no se hace solo cuando Él es niño y ante los magos y ante los pastores, sino que esa manifestación del Señor implica también la manifestación a Israel en el bautismo e incluso la manifestación a los suyos en Caná de Galilea. Vamos a leer la definición litúrgica de la fiesta de Epifanía, la del 6 de enero. Esto sigue vigente, esto es la definición litúrgica. Dice así: solemnidad de la Epifanía del Señor en la que se recuerdan tres manifestaciones del gran Dios y Señor nuestro Señor Jesucristo. En Belén, Jesús niño al ser adorado por los magos. En el Jordán, bautizado por Juan. Al ser ungido por el Espíritu Santo y llamado Hijo por Dios Padre. Y en Caná de Galilea, donde manifestó su gloria, transformando el agua en vino en unas bodas. Entonces, como ven, el acontecimiento epifánico es complejo y no está ligado así, digamos, historicistamente solamente a la infancia del Señor. No, está ligado al sentido mismo del ministerio del Señor, que es un ministerio que va de lo oculto a la presencia manifiesta, visible de Dios entre nosotros. Lo que pasa es que la liturgia también es consciente de que en la práctica la Epifanía se centró exclusivamente en los magos y terminó siendo una fiesta historicista ligada a lo que pasó cuando Jesús era apenas un bebito. Y entonces se crea esta fiesta de bautismo del Señor para que no se pierda la celebración de un acontecimiento epifánico tan importante como es el señalamiento de Jesús como Hijo de Dios. Y eso lo hace un personaje religioso de primer orden, que es Juan el Bautizador. Juan el Bautista, pero realmente lo que quiere decir Juan el Bautista es Juan el Bautizador. ¿Y por qué se llama Juan el Bautizador? Pues porque inventó este rito del bautismo administrado por otro. Los judíos conocen bautismos, muchos. Una mujer que tiene la regla, cuando termina el periodo de la regla, tiene que realizar un baño de inmersión y entonces queda de nuevo pura religiosamente. No tiene nada que ver aquí con la pureza moral. Es pureza religiosa, queda habilitada de nuevo para estar integrada en la comunidad religiosa. Un hombre que tiene una polución nocturna hace un baño de inmersión y queda nuevamente habilitado para estar integrado en la... Siempre que hay algún derramamiento de algo, una mujer que pare un hijo, alguien que toca a un muerto, hace una inmersión y lava sus vestiduras y queda habilitado religiosamente de nuevo. Esto no tiene nada que ver con la moral, no son cosas buenas o malas, son todas cosas que impurifican legalmente al hombre. Eso en el Antiguo Testamento y para los judíos hoy. Bueno, entonces, ¿por qué lo de Juan es una creación? Es algo tan importante que él recibe el nombre del bautizador. Porque todos esos bautismos que realizan los judíos son autoadministrados, no hay ningún ministro, no hay nadie que bautice a otro. Son todos baños de purificación que la persona es la encargada de realizarlos sobre sí mismo. Mientras que el rito que trae Juan el Bautista es en el horizonte de la religión judía una total novedad, que es el bautismo administrado por otro, que se convierte así en una especie de testigo ante Dios de esto que ocurre en el bautismo. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, aparentemente el sentido del bautismo de Juan era preparar el espíritu
para una nueva justicia, para vivir una nueva justicia. La predicación del Bautista parece estar muy ligada a una expectativa escatológica muy inminente. Ya estaba el hacha puesta a la raíz. Miren qué inminencia. Ya iba a venir el Señor y ya había que estar preparado espiritualmente para recibirlo. Ahora bien, esto que fue original como predicación, porque está diciendo, bueno, de todo esto necesitan un testigo y ese testigo soy yo. Es algo que aparece novedoso en la religión judía. Todo esto nosotros lo releímos, y nuestro bautismo toma el rito de Juan el Bautista, pero con un sentido nuevo, que es que ese rito en sí mismo perdona los pecados del hombre. El rito en sí es eficaz, recibe la gracia del Señor y es eficaz para perdonar todos los pecados del hombre, y además de eso nos sumerge en la muerte y por lo tanto también en la resurrección, en la nueva vida traída por la muerte y resurrección del Señor. O sea que le damos totalmente otro sentido, pero el rito como tal sigue siendo el mismo y requiere sí o sí alguien que lo administre. Nadie se puede bautizar a sí mismo. Así que miren, eso nos ha quedado de Juan el Bautista. Bueno, pero fíjense, ¿no? Esto es algo que un día se le ocurrió a Juan el Bautista y dijo, voy a ser original, me voy a poner a bautizar. No, en realidad no es así. Y de hecho, en una misma época se dan cita dos personalidades religiosas fuertísimas, ¿no? Juan el Bautista con sus propios discípulos, con su propio rito, y Jesús con su propia palabra, su propia predicación, incluso con su rito nuevo, ¿no? El eucarístico. Entonces, es una época de fermento religioso. Vamos a ver un poquito cómo era esa época, qué pasaba, por qué se dan así estos dos movimientos juntos. Cuando pensamos en el siglo I, quizás lo primero que nos sale en la mente, aparte por supuesto de la muerte y resurrección del Señor, lo primero que uno piensa, bueno, Roma, el conflicto con Roma, las guerras judías, la destrucción del templo, fueron evidentemente acontecimientos muy fuertes del siglo I de nuestra era. Yo diría que son acontecimientos que definen el siglo, desde el punto de vista de Palestina. Definen el siglo I, nada menos que la destrucción del templo de Jerusalén. Pero todo ese fervor antirromano, esas guerras judías, todo ese clima muy fuerte y muy espeso políticamente, se puede decir que empieza en el año 44, con la muerte de Herodes Agripa I y un cambio en la forma de gobernar Judea que trajo más mal que bien. Realmente Romaí se equivocó, trajo más mal que bien. Y entonces todo eso que era simplemente un territorio ocupado, pero bueno, la gente vivía en su pequeño mundo, fuera de la administración romana, que fuera de tenerle rabia de tener que pagar impuestos a un ocupador. Uno siempre tiene rabia de pagar impuestos, así que cuanto más si al que se los paga es el ocupador. Fuera de eso no había, antes de la muerte de Agripa I, no había un gran clima de efervescencia política, pero sí que había un gran clima de efervescencia religiosa. Un clima de efervescencia espiritual. Un clima que había empezado ya en el siglo I a.C., con algunos movimientos que buscan una espiritualidad que vaya más allá del formalismo del templo. El templo de Jerusalén estaba dominado por una casta religiosa muy cerrada, los saduceos, una élite religiosa, que podríamos decir que lo que les interesaba era de cara afuera exigir los tributos propios del templo y que se mantuvieran las formas religiosas, pero nada más. No daban una salida a la búsqueda espiritual personal que todos los hombres tenemos. Y entonces empiezan a surgir movimientos que buscan ahondar un poquito más. Esto pasa en todos los pueblos en donde
se concentra, digamos, lo religioso solamente en lo formal, empiezan a aparecer como hongos, movimientos de fermento espiritual, que van a quedar por fuera de todo ese formalismo. Bueno, el más importante es el fariseísmo, un movimiento laico de contestación a la espiritualidad del templo. Pero no es el único. Hay otro muy importante y más revulsivo todavía, que es el movimiento de los esenios, que fundan incluso una especie de monasterio en el borde del Mar Muerto, el Qumran, conocido por nosotros porque gracias a eso se han descubierto en la década del 50, del 40 del siglo XX, se han descubierto cuevas de manuscritos valiosísimos. Pero bueno, ese movimiento fue un movimiento de contestación al templo, mucho más contestatario que los fariseos. ¿Por qué? Porque directamente decían que a todo aquello del templo no tenía valor. Así que celebraban la Pascua según un calendario propio, interpretaban a los profetas según una mirada muy propia, hacían suya, por eso se habían ido al desierto a vivir, hacían suya una frase que nosotros la conocemos mucho, que es: en el desierto preparado un sendero para nuestro Dios, ¿no? Así que miren, esto tiene mucho que ver con estos movimientos ya más personales en torno a una figura profética fuerte, como fue Juan el Bautista, pero hubo otros. No son mesianismos en el sentido político, pero son mesianismos en el sentido profético del término, ¿no? En el sentido en que eran, para que nos demos cuenta de cómo era la mentalidad judía, ¿no? Cuando Judas Macabeo, en el siglo II a.C., ocurre esto. Cuando Judas Macabeo logra reconquistar el templo que había sido profanado por Antíoco Epífanes, logra reconquistar el templo. Claro, ese altar está profanado, no sirve para la ofrenda a Yahvé. Entonces rompen el altar, lo reducen a piedras y hacen un nuevo altar. Pero ¿qué hacen con las piedras que sobran? Y entonces la frase del libro de los Macabeos es que esas piedras hay que almacenarlas hasta que aparezca un profeta y nos diga qué debemos hacer con ellas. O sea, en la mentalidad judía el profeta realmente es la voz de Dios. Pero claro, no cualquiera es profeta y no es fácil descubrir cuál es el verdadero profeta y cuál no es verdadero profeta. Así que aparecen figuras proféticas, algunos de gran profundidad, de gran calado, como Juan el Bautizador, o como el mismo Jesús, otros quizás en movimientos que duraron menos, a los que apenas conocemos, pero bueno, hubo movimientos así de efervescencia espiritual. En ese contexto es que aparece Juan el Bautista con su rito de bautismo. Y sorprendentemente para nosotros, y eso nos crea un enorme problema teológico, Jesús decide aceptar el bautismo de Juan. Y así que cada evangelio va a trabajar sobre ese hecho tratando de entenderlo y de explicarlo. San Marcos, el primero que lo narra, simplemente nos cuenta el sentido que tiene ese bautismo en la vida de Jesús. No se mete con la figura del bautista. Nos dice, aquí les pongo los tres relatos que tenemos del bautismo, porque Juan, el Evangelio, va a darle mucha importancia a la figura del bautista, pero no lo va a mostrar bautizando, ni nos va a hablar del bautismo de Jesús. Eso no quiere decir que ellos no supieran que Juan el Bautista lo bautizó. Quiere decir que cada uno ha tratado de explicar teológicamente la relación entre Jesús y Juan a través del bautismo. Bueno, entonces les decía, el de Marcos, fíjense, es un relato medianito, pero en donde el sentido en sí del bautismo está dado por la voz del cielo que le habla a Jesús en segunda persona. Tú eres mi Hijo amado. O sea, realmente la voz del cielo se relaciona con Jesús. Es una epifanía muy peculiar, porque no nos queda claro si Juan el Bautista se enteró o no de a quién estaba bautizando. El relato no lo dice. Dice simplemente que cuando salió del agua
se rasgaron los cielos, un verbo que utiliza también Isaías para hablar de ese futuro esperado en el cual Dios venga a nosotros, ¿no? Bueno, aquí se rasgaron los cielos y entonces se vio al Espíritu así descendiendo en picado sobre Jesús. Y se oyó una voz, no nos dice quién la oyó, porque la voz le habla específicamente a Jesús. Tú eres mi Hijo amado. Podríamos decir que es el relato básico. Allá viene Mateo, y Mateo viene con una preocupación teológica muy central, que es ¿cómo puede ser que Jesús, el mayor, se deje bautizar por el menor? Entonces tenemos a Juan el Bautista dándonos una explicación, una pregunta, y a Jesús dándonos una explicación teológica del tema. Déjame, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Y entonces en el bautismo ya no es solo el acontecimiento epifánico, sino que es el cumplimiento de la justicia del Antiguo Testamento. Se realiza, como si llegara a su fin el Antiguo Testamento cuando toca a Jesús. Y después nos viene Lucas, que es justo el que leemos este fin de semana. Y para San Lucas, su idea del contacto entre Antiguo y Nuevo Testamento es muy distinta que para San Mateo. No se olviden que San Mateo forma parte de una comunidad fuertemente insuflada de judeocristianismo. O sea que aunque no lo fueran todos, pero muchos de la comunidad son judíos observantes. Para San Lucas, el Antiguo y el Nuevo Testamento no se tocan. Uno le da su fuerza al otro, le traslada la autoridad divina al otro, pero sin tocarse. Si yo pongo un imán, un papel y una moneda, muevo el imán y la moneda se mueve al mismo tiempo, pero no se tocan. Bueno, esa es la idea que San Lucas tiene de la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento. Se dan, tienen que ver uno con el otro, pero no se tocan. De hecho, San Lucas admira mucho el lenguaje de la Biblia de los 70, o sea, la traducción griega del Antiguo Testamento, le imita el estilo magistralmente, como gran escritor que es, le imita el estilo en los dos capítulos iniciales de su Evangelio, el Evangelio de Infancia, pero cuando llega el momento de contarnos el bautismo de Jesús, no nos dice que lo bautiza Juan. ¿Niega que lo bautiza Juan? No. Lucas no es ningún mentiroso. Lucas sabe que a Jesús lo bautizó Juan, pero no lo dice. Vamos a ver cómo es el texto como tal. Después vemos por qué en la liturgia hace trampa. Pero el texto como tal dice así: que Juan estaba predicando, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo no soy digno, etcétera, etcétera, eso ya lo conocemos. Con esta y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Pero Herodes el tetrarca, reprendido por él a causa de Herodías, la mujer de su hermano, y a causa de todas las malas acciones que había hecho, añadió a todas ellas la de encerrar a Juan en la cárcel. Punto. Versículo 20. Versículo 21. Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, también Jesús, bautizado y puesto en oración. Pero Juan, ¿dónde está? Bueno, Juan está ahí, está bautizando, pero narrativamente Lucas se encargó de ponerlo en la cárcel. Por supuesto, San Lucas no nos dice que él estuvo en la cárcel en el momento en que Jesús fue bautizado. No, porque no sería cierto. No, Juan bautizó a Jesús, pero si solo tuviéramos San Lucas, no lo sabríamos, porque no lo dice. Nos cuenta así la predicación de Juan, nos cuenta cómo se cierra en Juan el Antiguo Testamento, pero no nos cuenta el traspaso físico, podríamos decir, de uno al otro, sino que es el imán que mueve la monedita. Y claro, si vamos para atrás, lo que hemos hablado en la solemnidad de visitación de la Virgen María, ¿no? En el domingo que nos tocaba leer visitación de la Virgen María en el ciclo navideño. Ahí sí, Juan el Bautista da un testimonio directo de Jesús, pero a través de las barrigas de las madres, no se tocan.
llega la Virgen que se enteró por el ángel que su parienta estaba embarazada, llega a la casa y la parienta se entera por el jaleo que arma el chiquito en la barriga, se entera de que María está agraciada por encima de todas las demás mujeres y entonces la saluda. Pero, ven nuevamente, no se tocan. Juan el Bautista y Jesús están ahí, pared con pared, barriga con barriga, pero no se tocan. Porque eso es la teología que tiene San Lucas sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como si fueran el imán y la moneda. Bien, la liturgia hace una pequeña trampita, porque precisamente en esta lectura juntó, pero si ustedes van a los números lo ven enseguida, en esta lectura juntó capítulo Lucas 3, 15 y 16, saltea del 17 al 20, es decir, precisamente el encarcelamiento de Juan el Bautista, y leemos el bautismo del Señor. Como todos sabemos que lo bautizó Juan el Bautista, unimos mentalmente las dos partes. Pero realmente si no tuviéramos a San Mateo y a San Marcos, no sabríamos quién bautizó a Jesús. A San Lucas le interesa, por un lado, el traspaso del Antiguo al Nuevo Testamento, ese traspaso que no se produce por ningún contacto, y sobre todo un detalle propio de San Marcos, propio de San Lucas, que es acentuar el aspecto eclesial del bautismo de Jesús. Jesús está rodeado por gente que se está bautizando. Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, Jesús está sumergido en ese río junto con todo el pueblo, así como va a ser el único que va a acentuar que en la crucifixión del Señor el pueblo vuelve golpeándose el pecho. Es el único que acentúa esta dimensión eclesial que tiene todo lo que hace Jesús. La habrá tenido, pero él es el único que se le ocurrió acentuarlo narrativamente. Bien, rápidamente las otras dos lecturas. Las otras dos lecturas, es verdad que en el ciclo B y en el ciclo C se pueden hacer unas lecturas alternativas, pero lo cierto es que la primera y segunda lectura son la misma para el ciclo A, B y C. Y seguramente en todas las parroquias haremos esta, que son las primeras que aparecen al abrir el leccionario. Las alternativas difícilmente se utilicen. Y son dos lecturas importantes. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el bautismo es un acontecimiento nuclear. Es realmente el inicio de la manifestación de la fe a Israel y por lo tanto el inicio de ese llamado a la conversión. Entonces trae dos lecturas que son fundamentales en nuestra comprensión de qué es lo que realmente fundó Jesús. La primera es un fragmento del primer cántico del siervo. ¿Por qué es tan importante este texto, Isaías 42? Esto dice el Señor: mirad mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco, he puesto mi espíritu en él. Por supuesto que está escogida por esto de he puesto mi espíritu sobre él. Pero ¿por qué es tan importante como lectura? Porque, ustedes piensen, cuando muere Jesús, si ustedes son unos cristianos que estuvieron con él ahí escuchándolo, muere Jesús, y estaríamos como los discípulos de Maús, completamente consternados. Nosotros habíamos puesto mucha expectativa en él. ¿Y cómo puede ser que pasa esto? Y entonces nos dice, precisamente el relato de Maús, nos dice que el propio Jesús, al que ellos todavía no reconocieron, recorriendo las Escrituras, les fue mostrando todo lo que había sobre él. Bueno, ese es el proceso espiritual que han hecho realmente los primeros cristianos. Encontrar en la Escritura el fundamento de cómo puede ser que el ajusticiado sea el Salvador, que el muerto sea el vivo. ¿Cómo puede ser eso? Y de los primeros textos que señalaron esa paradoja y ayudaron a formular la fe en que realmente esto estaba dentro de la voluntad de Dios, porque claro, cuando uno piensa, si te va todo mal en la vida,
¿Qué piensas? ¿Que Dios está contigo o que no está contigo? Y yo lo primero que me surge es ¿qué habré hecho? Bueno, los primeros cristianos pensaron lo mismo. ¿Cómo puede ser? Bueno, los cánticos del siervo sufriente, toda esa sección de Isaías en donde se interpreta vicariamente el sufrimiento, fueron de los primeros textos que ayudaron a los cristianos a entender y formular la fe en que la cruz no era un accidente, era parte de la realización misma de la obra salvadora. Por eso es importante y que esté aquí al inicio precisamente de Bautismo del Señor es fundamental. Y la otra, forma parte del discurso de Pedro cuando precisamente se abre la fe a los gentiles, ¿no? Pero yo creo que esto deberíamos llevarlo siempre en la mente, ¿no? Y cuando se nos complica la fe, cuando le damos muchas vueltas y no terminamos de entender de qué va nuestra fe, volver a este fragmentito. Porque este fragmentito tiene algo que es esencial y que distingue a nuestra fe de cualquier otra comprensión de Dios. Vosotros conocéis todo lo que sucedió en Judea, comenzando por Galilea después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pasó haciendo el bien. Eso es, yo creo que es la formulación central de nuestra fe. Dios pasa siempre haciendo el bien. Dios no pasa indiferente por la vida del hombre, ni pasa con el látigo en la mano, ni pasa para ver qué ocurre, ni incluso les diría que esto supera esa imagen del paraíso en donde Dios se pasea por el paraíso a la hora en que sopla la brisa. Pasa haciendo el bien, y Dios siempre pasa para nuestra fe en la vida del hombre haciendo el bien. Una frase que incluso Jesús va a formularla de una manera muy paradójica, ¿no? Nuestro Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Dios pasa haciendo el bien. Al que hace el bien, Dios lo alaba, lo premia, ¿verdad? Y al que hace el mal, lo espera y espera y espera, pero siempre va a pasar haciendo el bien. No podemos formular siquiera la idea de un Dios que pase haciendo el mal en la vida del hombre. En la vida del hombre, cuando tiene algo malo, hay que esperar al paso de Dios, porque cuando pase, será haciendo el bien. Y eso yo creo que es un distintivo de nuestra fe, ¿no? Para nosotros no hay simetría entre el bien y el mal, porque Dios siempre pasa haciendo el bien. Bueno, con este recuerdo de este hermoso textito de Hechos de los Apóstoles, muy primitivo, como ven, ¿no? Porque es una comprensión de Jesús muy primitiva y sin embargo muy esencial. Y por eso San Lucas la ha registrado a pesar de su formulación un tanto, como les digo, primitiva. Bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.